Amigos, bienvenidos todos a nuestros foros temáticos juntos con CEUCAP. En esta edición estamos trabajando lo que son los relatos de emprendedores. Agradecemos como siempre a nuestros aliados esta iniciativa, bueno, que se lleva desde el 2020 y ya Ignacio nos ha acompañado en otras ocasiones. Pues la hacemos de la mano de la Dirección de Egresados UCAP, de la Fundación BBVA Provincial, que son nuestros aliados para toda la extensión social del Centro de Innovación y Emprendimiento. Y ahora pues muy contentos, Ignacio, porque tu otro foro quedó alojado en el canal de YouTube de la Dirección de Egresados UCAP, pero ahora a partir de enero de 2025 nuestros foros están quedando guardados todos en el canal de YouTube de la Universidad Católica Andrés Bello como tal, así que estamos muy contentos también de ese respaldo institucional con este esfuerzo que hemos hecho pues por tantos años ya y con gracias a tantas personas como tú que siempre están dispuestos a sumar y a compartir su experiencia con nosotros. ¿Quién es nuestro invitado? Bueno, de verdad que ya para nosotros Ignacio es de la casa. Ignacio es el director de EPE International y las personas que yo iba mencionando al principio es porque tuvimos la oportunidad de estar en el programa el año pasado y justamente estamos ya trabajando en la convocatoria para la edición 2025. Y cuando le preguntamos a Ignacio qué título le daría a su intervención en el foro de hoy, creo que no pudo escoger un mejor nombre, que fue Conversaciones sobre Emprendimiento Internacional. Y yo muy contenta, Ignacio, además, primero de tenerte acá en nuestros foros con nosotros, como siempre, y segundo el tema. Porque fíjate que nosotros que tenemos también el esfuerzo que hacemos con la aceleradora de negocios y emprendimiento social, estamos buscando subirle un poquito el volumen a todo esto de crecer, escalar, explorar otros mercados y no quedarnos pues solamente en nuestra dinámica ya tan compleja, pero que definitivamente es una invitación muy interesante salir a ver qué está pasando en otros ecosistemas. Así que Ignacio, sobre todo aquí te tenemos con la cachucha que nos cuentas desde tu experiencia de lo que ha sido ese camino personal para emprender, los tropiezos con los que te has encontrado. Recuerdo que cuando te invité al otro foro estabas pasando por un temazo también. Entonces, bueno, creo que es compartir un poco que no todo es como quisiéramos a veces, pero siempre lleno de satisfacción. Bienvenido, Ignacio Hoja, a los foros temáticos juntos con CEDUCAP en Relatos de un Emprendedor. Que lo disfrutes tanto como nosotros. Genial, pues mil gracias como siempre, lo primero de todo por la invitación. Un verdadero placer estar aquí otra vez. Yo creo que esta es la tercera y Creo que nada, sí. pues sobre todo, bueno, lo dicho, ¿no? Muchísimas gracias pues por la confianza, ¿no? Y por poder pues aportar y sumar mi granito de arena. La sesión de hoy me hace mucha ilusión, ¿no? Porque es un poco distinta a otras que hemos tenido en el pasado, las dos anteriores en las veces que he estado aquí, pues bueno, la sesión ha sido un poco más técnica, ¿no? Y hemos hablado mucho, pues, sobre vías de financiación, ¿no? Para emprendedores, como comentabas, pues quien tenga interés puede intentar buscar las charlas en el canal de YouTube. La charla de hoy es quizá un poquito más personal, ¿no? No habla tanto sobre finanzas, ¿no? O sobre financiación para emprendedores, sino que, bueno, pues habla un poco más de mis aprendizajes y un poco, pues, bueno, intentar, desde mi súper humilde experiencia, bueno, pues compartir algunos errores para que, bueno, pues todo el mundo pueda aprender de ellos. Y para esta edición, pues bueno, sobre todo lo que hemos elegido como tema es emprendimiento internacional, ¿no? Que es quizá pues uno de los temas que a mí más me gustan y que también pues más he tocado en estos últimos 10 años que llevo pues en el mundo del emprendimiento. Entonces, bueno, primero de todo me presento súper rápido, ¿no? ¿Quién es Ignacio Hojas y qué hace aquí? Yo soy pues un emprendedor de Madrid, pero que bueno, pues por diferentes circunstancias de la vida, pues ha emprendido en muchísimos lugares, inicialmente pues en Estados Unidos, empecé en Nueva York, luego en San Francisco y luego en Miami. Y bueno, pues ya hace unos años volví a Madrid y bueno, pues he montado otros proyectos distintos, sobre todo en Europa, entre Madrid y Londres y el año pasado en Asia. Y a día de hoy, pues una de las cosas
que hacemos en una de las compañías que he gestionado, pues es ayudar a universidades de América Latina, entre las que están, pues, de manera muy orgullosa para nosotros, la Universidad Católica, pues, a ofrecer a sus estudiantes programas de emprendimiento internacional en Madrid, ¿no? Esa es un poco pues, mi historia, ¿no? Por diferentes lugares. A día de hoy mi tiempo se divide principalmente en dos compañías. Por un lado, EP International, que como comentaba, lo que hacemos es pues, ayudar a universidades de habla hispana, prácticamente en toda América, pues desde Chile hasta Estados Unidos, ¿no? Pasando pues, por Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, eh, Puerto Rico, Uruguay, pues a que puedan ofrecer a sus estudiantes programas de formación internacional en la ciudad de Madrid. Y por otro lado, pues a través de All Partners, básicamente, pues ayudamos a diferentes emprendedores y a diferentes inversores, pues a buscar soluciones financieras para sus proyectos y para eh, sus inversiones. Eso es un poco lo que lo que hacemos. Y bueno, la sesión de hoy básicamente tiene dos partes, ¿no? Una primera parte, la cual, bueno, pues voy a intentar contaros, ¿no? Algunos aprendizajes, ¿no? Y algunas experiencias personales sobre cómo es lanzar proyectos, ¿no? Desde diferentes lugares del mundo. Sobre todo yo creo que a día de hoy, pues en un mundo tan global, las empresas al final tienen que tener una visión internacional desde el principio, y también tenemos que intentar pues jugar en nuestro favor, ¿no? Y aprovecharnos pues de las oportunidades que quizá tengamos en otros sitios que no son nuestro sitio natal. Yo soy de Madrid, como decía, pues lógicamente el ecosistema emprendedor ha cambiado mucho en los últimos años, pero no es per se quizá uno de los países más innovadores del mundo. Y también pues parte de mi aprendizaje, ¿no? Y de mis vivencias por otros sitios pues vienen de ese lugar, y parte también de esta sesión pues es compartir con vosotros, ¿no? Pues las posibilidades que muchas veces eh, hay fuera, que tenemos que pues como emprendedores ir a por ellas, ¿no? Pero yo creo que pues tener esa visión internacional a día de hoy en un mundo tan global es algo súper importante. Y como os decía, pues la idea es hacer la sesión en dos partes, ¿no? Voy a hacer una primera parte que es más o menos pues hasta las 4:30, un poco más personal, con relatos, con vivencias, con experiencias, con aprendizajes, ¿no? De estos últimos 10 años. Y una segunda parte, pues que la idea es que sea una conversación distendida donde al final, bueno, pues podáis preguntarme, compartir opiniones, debatir, y que, bueno, pues sea un poco más eh, bidireccional. Creo que la forma de hacerlo será a través del chat. Podéis dejar ahí todas vuestras dudas, preguntas, comentarios, experiencias, y bueno, pues a través de Luz Aymara, pues ella me la traslada y podemos conversar sobre ello. Entonces, bueno, pues al final, en la sesión de hoy, la idea es trabajar sobre tres conceptos que yo creo que son, pues quizás los más relevantes, o los que yo considero más relevantes, ¿no? Cuando he comparado, ¿no? Diferentes entornos. Como comentaba, al final, pues el mundo del emprendimiento, pues en Madrid, en Londres, en Asia, en Estados Unidos o en América Latina, es muy distinto. Y la idea, bueno, pues es poder trasladaros un poco, ¿no? Esas diferencias que yo he visto, y que, bueno, y también pues los puntos positivos y no tan positivos de cada uno de los sitios. La idea es hablar sobre todo de tres temas en la sesión de hoy. La primera es un poco la parte de lo que es financiación, y todo lo que tiene que ver con financiación, que en general tiene mucho que ver con velocidad, ¿no? De ejecución y de crecimiento. Un segundo punto súper importante que tiene que ver con talento, ¿no? Y con equipo y con ecosistema local que de alguna manera te apoye. Y un tercer punto súper importante, que es pues, la parte de regulación, ¿no? Entonces, son tres temas que yo creo que son muy distintos en unos sitios y en otros, y en función un poco pues, de en qué momento estemos, de cuál sea nuestro proyecto, tenemos que saber jugar un poco pues, con cuáles son las ventajas y los puntos fuertes y los puntos no tan fuertes de unos sitios versus otros. Voy a empezar por ese primer punto, que yo creo que es el punto de lo que es inversión y velocidad, ¿no? Que para mí es un punto súper importante y que más me encanta, ¿no? Que es cómo conseguimos pues, financiar nuestros proyectos en esas etapas eh, iniciales. Y aquí para mí hay básicamente dos grandes tendencias en el mundo, ¿no? Tenemos pues, formas, ¿no? de montar un proyecto, ¿no? Pues al final
levantando financiación de inversores, usando esa financiación de inversores, bueno, pues para poder construir un producto o para poder construir eh, un equipo, buscar más financiación, pues bueno, para hacer la compañía crecer, buscar más financiación para conseguir que la compañía salga a otros mercados hasta que la compañía es muy grande y podamos pues vender, ¿no? O salir a bolsa con la compañía, que es un poco el modelo anglosajón, ¿no? Tanto en Londres como en Estados Unidos, este es el modelo habitual, ¿no? Nosotros tenemos una idea y, bueno, pues lo que hacemos al final es buscar inversores, ¿no? Que apuesten por esa idea y por esa visión y un poco financien todo el proyecto. Eso tiene una cosa lógicamente buena, ¿no? El tener acceso a ese capital, sobre todo en Estados Unidos, que el acceso al capital es quizá donde más desarrollado esté, lo que te das, lógicamente, mucha velocidad, ¿no? Cuando eres capaz de levantar inversión y construir un equipo muy rápido y construir un producto muy rápido, eh, te da mucha velocidad, ¿no? La capacidad de hacer las cosas mucho más rápido, pero también, bueno, pues tienes el problema, ¿no? Y el hándicap de que al final, bueno, pues los inversores también te exigen resultados muy, muy rápido, ¿no? Y muchas veces te obliga a tomar decisiones muy en el límite, precipitadas, quizás sin consensuarlas todo lo necesario. Y luego, por otro lado, al final, los países latinos en general somos un modelo radicalmente contrario, ¿no? Las compañías no tienen tantísimo acceso a capital y las compañías, pues es mucho más habitual que se financien con lo que se llama bootstrap, que es básicamente pues con la caja que la propia compañía genera, ¿no? Al final, pues tenemos un producto, un servicio, se lo vendemos a un cliente, ¿no? Y bueno, pues de esas ventas vamos generando una caja que somos capaces de reinvertir en el negocio para hacerlo crecer, ¿no? Lógicamente, cuando ponemos un poco en la balanza esas dos cosas, ¿no? Al final, el conseguir mucho capital muy rápido contra el tener que financiarnos un poco con las ventas que la compañía genera, como os decía, ese mm, falta de visión o esa diferencia de visión en la parte del capital, lo que nos lleva son a dos velocidades muy distintas, ¿no? Al final, las compañías cuando tienen financiación crecen muchísimo más rápido. Cuando tenemos que financiar un poco la compañía, pues con la caja que va generando de las propias ventas, pues lógicamente al final el crecimiento es mucho más lento y es mucho más sosegado. Y eso, pues bueno, de primeras puede parecer algo malo, pero cuando vas viendo las cosas con más perspectiva te das cuenta que no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Al final, eh, ese exceso de financiación y ese exceso de velocidad, pues muchas veces también te lleva a tomar muy malas decisiones, ¿no? O te obliga a darle demasiado poder a los inversores o te obliga a ceder mucho control de tu compañía, mientras que, bueno, pues cuando la compañía la financiamos, ¿no? Con la propia caja que va generando la empresa, eso lo que nos da, pues es un crecimiento más lento, más orgánico, más sosegado, sin tanta influencia eh, externa y bueno, pues eso al final pues nos da un modelo distinto, ¿no? Y aquí hay una cosa que para mí es súper importante y yo creo que en la sesión que tuvimos previamente pues en estos foros en la que hablábamos de financiación empresarial se comentó, ¿no? Y es que muchas veces, pues sobre todo, ¿no? En España y en otros países de habla hispana, pues tenemos la sensación, ¿no? De que los países anglosajones, con esos modelos en los cuales hay más inversión para emprendedores, hay una inversión más agresiva, pues juegan con un poquito de ventaja y la realidad es que no tiene por qué ser así, ¿no? Al final, cuando vemos las grandes compañías, analizamos un poco cómo han llegado hasta el punto en el que están, nos damos cuenta que los dos caminos son válidos, ¿no? Lógicamente hay compañías pues con el modelo de inversión, pues los tipos Facebook, Twitter, bueno, pues las compañías han sido eh, muy, muy exitosas. Facebook, por ejemplo, pues es un caso muy típico, ¿no? La compañía levantó pues 16 rondas de inversión antes de la salida a bolsa, es decir, es una compañía que al final necesitaba mucho, mucho dinero de manera muy continua, ¿no? Para poder pues seguir creciendo y para poder sostener ese crecimiento, hasta que, bueno, pues la compañía llegó a un punto, ¿no? En el que la compañía pues tenía una posición de liderazgo global y lógicamente en ese punto pues la compañía era muy rentable, ¿no? Que es el punto en el que está hoy. Pero bueno, por otro lado también tenemos compañías del tipo Bootstrap, como comentaba, ¿no? Que son compañías que se han pues financiado con la caja que genera el propio negocio a través de las ventas, que han llegado a ser compañías tremendamente exitosas, ¿no? Entonces, si a alguno de vosotros os gusta la tecnología, pues hay una compañía americana muy típica se llama GitHub, que es un repositorio que usan 90% de los programadores en el mundo, una compañía que compró Microsoft por 10.000 millones, que bueno, pues una compañía que nunca obtuvo ningún tipo de financiación externa, ¿no? La compañía pues se financiaba con la propia caja que iba generando
el negocio, ¿no? Con lo cual, este para mí es el primer punto clave, ¿no? Sobre emprendimiento internacional, ¿no? De entender que los negocios no se construyen igual en todos los sitios, ¿no? Hay sitios donde el negocio se construye con mucho dinero y eso te obliga a mucha velocidad y a mucho crecimiento, que son sobre todo pues, los países anglosajones, y hay otros mercados, como puede ser sobre todo pues, el mercado en España o el mercado en América Latina, que las compañías se construyen no con tanta inversión externa y mucho más con la caja que va generando el propio negocio, ¿no? Y eso te lleva a un crecimiento más lento, más sosegado, más sostenible. Y bueno, pues a veces esto es algo bueno y a veces algo malo, ¿no? Pero simplemente pues entender que hay esas dos fórmulas y que un poco, bueno, pues en función del proyecto que queramos construir y en función de las necesidades que tiene ese proyecto, pues tenemos también que entender cuáles son un poco las bondades y los puntos buenos y no tan buenos de unos mercados y de otros, ¿no? Al final, pues si queremos construir una compañía que necesita mucha inversión porque tiene que hacer pues, el desarrollo de un producto muy complejo o el desarrollo en una industria muy compleja, pues tenemos que mirar, ¿no? Hacia cómo podemos orientar nuestra compañía hacia mercados que la inversión sea más cuantiosa y más agresiva. Y si, bueno, pues queremos montar un tipo de negocio donde el crecimiento y la velocidad no sea tan importante, pues tenemos otros mercados que quizá primen más esos aspectos, ¿no? Entonces, este es el primer punto importante, entender que al final, pues la forma en la que se construyen las empresas es muy distinta en unos sitios y en otros y que al final, bueno, pues el acceso a la financiación es muy distinto en unos sitios y en otros. Te pido Dime, la palabra para que no me hagas sí, trampa. dime, Porque cuéntame. la idea es que tú nos cuentes. Entonces, ¿cómo llegas tú a este tema? Porque obviamente que allí se ve toda la formación que tiene y toda la experiencia que has tenido en este tema del financiamiento, pero me gustaría también saber cómo llegas allí. O sea, ¿por qué? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué vistes tú que había una oportunidad? ¿Cuál fue esa espinita? Porque así como pudiste haber trabajado el tema financiero, has podido trabajar marketing, por decir, o el tema legal. O sea, al final el entorno cambia dependiendo de en dónde me encuentro y no son las mismas condiciones todas para emprender. Pero ¿qué hizo que a Ignacio le llamara la atención de esta manera el tema financiero para estar formado y especializado como lo has hecho hasta ahora? Vale, genial. Bueno, yo creo que es, como siempre, ¿no? Un cúmulo de cosas, ¿no? No es una única cosa, ¿no? Yo creo que son un cúmulo, ¿no? Que al final, como comentaba, pues al final los dos aspectos que quizá más he trabajado, ¿no? Es la parte de financiación y un poco la parte, pues, de emprendimiento internacional y cómo llego ahí, ¿no? Pues al final es, como decía, un mix de cosas, ¿no? Es verdad que a mí siempre he tenido una vocación por la parte de los números. Yo creo que no está la presentación, pero bueno, yo estudié eh, economía. En la carrera pues me gustó bastante, luego hice un máster en mercados financieros y es un poco como llego, ¿no? Al mundo un poco de la financiación en general, ¿no? De la inversión en su aspecto más generalista. Y al mismo tiempo, bueno, yo era una persona que tenía mucha curiosidad por el emprendimiento, ¿no? Entonces, pues en esa curiosidad por el emprendimiento, en el año 2013, España era un país donde todavía la innovación era escasa, ¿no? A día de hoy es verdad que cambia mucho, pero en aquella época era un tema más escaso, ¿no? El tema de emprendimiento era un tema que sonaba poco, prácticamente había muy poquitas cosas, ¿no? No había eventos, no había foros, no era un tema que se tratase en universidades y un poco, pues, en esa vocación yo, pues, bueno, me puse a buscar, ¿no? Cómo podía hacer cosas fuera, ¿no? Me permitiesen, pues, formarme, aprender, tener acceso a gente distinta, ¿no? Y en este proceso, pues junto con un socio que tengo mucho cariño, que se llama eh, Carlos, pues montamos un proyecto que se llamaba Startup Mansion, que bueno, pues lo que hacía era aglutinar emprendedores españoles, ¿no? Que tenían esas ganas y esa poco necesidad, ¿no? De aprender qué cosas estaban pasando afuera, pues para organizar unos viajes temáticos a Nueva York muy relacionados con emprendimiento. Como comentaba, el año 2013 en España, bueno, pues el ecosistema de emprendimiento no estaba tan desarrollado. Aquellos viajes fueron un éxito muy, muy grande y bueno, pues a partir de aquello empezamos pues a colaborar con diferentes iniciativas, pues bueno, para intentar conectar un poco, ¿no? Emprendedores españoles con el ecosistema de emprendimiento, inicialmente en Nueva York, luego en San Francisco y luego en Miami. Y un poco, bueno, pues según fueron pasando los años, al final, bueno, pues se fueron conectando un poco esas dos cosas, ¿no? Esa parte que a mí me gustaba mucho de las finanzas y de los mercados financieros, con un poco, pues la parte del emprendimiento en compañías muy pequeñitas y muy
y muy incipientes. Y bueno, también luego pues por el camino te das cuenta, ¿no? Que al final pues cada mercado es un poco especial, ¿no? Y cada, bueno, pues país es un poco especial. Y bueno, yo me di cuenta que al final pues las finanzas para empresas grandes, ¿no? O los mercados financieros de empresas grandes y cotizadas y la inversión o las finanzas para startups muy pequeñitas pues eran dos mundos muy distintos, ¿no? Y que en ese es un mundo, ¿no? Que era pues un poco la búsqueda de inversión para pequeños emprendedores, las finanzas para proyectos pequeños, pues en aquella época en España había un hueco muy grande, pues porque al final como era un mercado muy pequeño, nadie le hacía mucho caso, ¿no? Y un poco de ese mix, ¿no? Entre mi formación, mi curiosidad, pues, un poco mi experiencia en Estados Unidos trabajando con emprendedores, pues bueno, a partir de ahí pues se fueron un poco conjugando las piezas, ¿no? Y ese es para mí uno de los principales puntos o aprendizajes, ¿no? Entender que al final tú puedes montar un proyecto en muchos sitios, ¿no? Y la forma de montarlo y la forma de construirlo, pues es muy distinto, ¿no? Si tú quieres construir un proyecto, pues en España, por ejemplo, tienes que entender que el crecimiento es más lento, que la forma bueno, pues de buscar financiación es más lenta y que por tanto tienes que construir un proyecto que tenga más barreras de entrada, mientras que al final, pues en otros mercados, sobre todo Estados Unidos o Reino Unido, pues cuando tú vas a construir un proyecto, lo habitual es ir a buscar dinero. El acceso al capital e inversiones es muy sencillo, con lo cual pues, los proyectos se construyen mucho más rápido. Eso también pues, te lleva a una dinámica de toma de decisiones y de crecimiento acelerado, pues que muchas veces es difícil de gestionar, ¿no? Y muchas compañías, pues al final terminan muriendo, pues porque en ese crecimiento tan acelerado, pues se toman malas decisiones, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es un aprendizaje muy curioso, ¿no? Que muchas veces, pues en España las compañías se mueren porque les falta capital, mientras que, pues en Estados Unidos muchas veces las compañías se mueren porque hay un exceso de capital, ¿no? Lo que les lleva es, pues, a un crecimiento muy desordenado, muy desastroso, dejando un poco de lado, pues, los fundamentales del negocio, ¿no? Entonces, para mí ese es el principal, o uno de los principales aprendizajes, ¿no? De haber estado en diferentes sitios, entender que la forma de construir empresas pues, no es la misma en todos los sitios, que cada sitio tiene unas reglas del juego y que tú al final pues, tienes que adaptar un poco a las reglas del juego que hay en cada uno de los diferentes ecosistemas. Para mí, otro aprendizaje importantísimo es un poco la parte de regulación, ¿no? Al final, realmente, muchas veces cuando montas el negocio tienes dos partes, ¿no? Una parte que es construir ese producto y servicio y conseguir venderlo, que tiene una complejidad enorme y tiene un mérito enorme, pero bueno, por otro lado, pues al mismo tiempo, muchas veces cuando construimos pues, un proyecto tenemos una regulación, ¿no? Hay pues, un proceso para constituir la empresa, hay unas normas, hay una regulación, hay que seguir pues, ciertos procedimientos. Si vendemos sobre todo productos físicos, pues cada industria tiene un poco la regulación y otro aprendizaje para mí muy importante es pues, entender, ¿no? Que las regulaciones no son todas iguales, ¿no? Al final, cuando eres una empresa grande, la parte regulativa al final es un engorro, pero bueno, tienes una capacidad económica y tienes unos recursos humanos pues, para poder hacerle frente, ¿no? Pero cuando eres una compañía pequeña, somos tres emprendedores o somos un equipito de 4 o 5 personas, nuestros recursos son muy escasos, ¿no? Entonces, el tener que dedicarle una parte grande de esos recursos pues, a cumplir un poco con la regulación y con la normativa, al final lo que nos resta es, pues, al final, capacidad de hacer cosas operativas, con lo cual para mí pues, es también muy importante, ¿no? Entender que en función de qué proyecto queramos montar, pues no todos los sitios son iguales, ¿no? Al final, Estados Unidos, sobre todo, la regulación es bastante más flexible, hay menos regulación, países europeos, al contrario, ¿no? La regulación es eh, enorme, ¿no? Entonces, pues por ver un ejemplo, ¿no? Pues muy típico a día de hoy, ¿no? Vemos todo el tema de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Al final, eh, pues por ejemplo, tú quieres lanzar una compañía que aplique inteligencia artificial, me lo invento, ¿no? Al marketing o a la salud, prácticamente Reino Unido o Estados Unidos, tú pues empiezas a operar con tu compañía mañana. Países europeos, en general, una regulación muy grande, ¿no? De hecho, se aprobó una regulación ahora hace unos meses pues, sobre la inteligencia artificial bastante tediosa, y eso pues, es lo que ha llevado, ¿no? Pues que si vemos las grandes compañías europeas de inteligencia artificial, pues la mayor parte de ellas son compañías europeas, pues con sus
headquarters, oficinas en Madrid, en Londres, en París, en Roma, donde toque, pero que oficialmente pues son compañías incorporadas y registradas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también es un tema importante, ¿no? Entender que al final la regulación juega un papel muy importante, sobre todo a nivel de recursos que hay que dedicar para poder cumplir con ella en fases iniciales y que al final como emprendedores, sobre todo si queremos construir proyectos en temas muy específicos, muy de nicho y muy de actualidad, pues al final no todas las regulaciones son iguales, ¿no? Y tenemos que buscar un poco cuál es la regulación que nos permita, ¿no? Y que nos dé más flexibilidad, pues para poder dedicar nuestros recursos a lo que de verdad importa, que es construir el negocio y crecer el negocio. Y el tercer punto para mí muy importante, ¿no? Mi tercer aprendizaje muy importante cuando hablamos pues, de emprendimiento internacional es un poco la parte de talento y de equipo, ¿no? Al final no es igual de fácil conseguir gente buena en todos los sitios, por muchos motivos, ¿no? Y esto también es un aprendizaje muy importante, es como emprendedores tenemos que saber entender o buscar dónde es más fácil para nuestra compañía encontrar buen talento que se pueda unir a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues estamos en Estados Unidos, pues en Estados Unidos encontrar ingenieros es dificilísimo, ¿no? Al final hay muy pocos, están muy bien pagados, hay muchísimas compañías, con lo cual pues los trabajadores de esta industria cambian de trabajo pues con muchísima eh, facilidad y con muchísima rotación, ¿no? Lo cual, pues para el emprendedor al final es un handicap. En España, por ejemplo, o en otros países de América Latina, pues es al contrario, ¿no? Al final la capacidad que hay para buscar talento en ingenierías o en tecnología, pues es mucho más fácil porque, bueno, pues no hay tantísimas empresas eh, buscando talento, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, pues nos lleva a alguna paradoja, ¿no? Si vemos, por ejemplo, las empresas tecnológicas españolas más grandes, ¿no? Como puede ser Factorial, como puede ser CartoDB, como puede ser Flywire, pues vemos que al final lo que hacen los emprendedores es optimizar, ¿no? Esos dos mundos, ¿no? Entonces vemos que al final la gente pues coge un poquito lo mejor de cada lado. Entonces al final son compañías españolas, entre comillas, porque los emprendedores son españoles, pero bueno, son compañías que siendo españolas, pues bueno, están registradas en Estados Unidos y tienen equipos financieros en Estados Unidos porque tienen pues más acceso al capital, pero luego por otro lado pues tienen oficinas técnicas en España porque tu acceso, ¿no? a esos trabajadores tecnológicos bien formados pues es mucho más fácil aquí que allí, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo muy bueno, ¿no? De cuál es pues el panorama que hay a día de hoy en el mundo, ¿no? Al final el mundo es globalizado, como os decía, pues al final cada ecosistema tiene sus ventajas y sus desventajas y un poco pues nuestra función como emprendedores pues intentar un poco en la medida lógicamente de lo posible pues optimizar un poco lo mejor de cada mundo, ¿no? Y eso es de una forma pues muy breve, un poco pues para mí quizás los tres grandes aprendizajes, ¿no? De haber estado en diferentes sitios, ¿no? Y haber ayudado a gente a construir proyectos en diferentes sitios, entender que al final hay tres puntos que son muy distintos de un lado al otro, que es un poco pues la parte de financiación y de velocidad a la que se construyen las empresas, una segunda parte que es la parte de regulación, ¿no? Y una tercera parte que es el acceso al talento que cambia mucho de unos sitios a otros y que lógicamente pues eso nos impacta y nos afecta a la hora de construir compañías y que por otro lado también es una ventaja, ¿no? Para el emprendedor, ¿no? Al final saber que muchas veces pues tenemos más opciones de las que nos pensamos a la hora de lanzar nuestro proyecto, ¿no? Y bueno, quizá pues mi caso y el caso de muchos españoles, pues es un caso muy típico, ¿no? España era un país que hace pues 10 años, como decía, no había tanto desarrollo quizá del ecosistema emprendedor y bueno, pues mucha gente salía a otros sitios a construir compañías fuera. Es verdad que a día de hoy, y gracias a Dios, pues la situación es distinta, ¿verdad? Que el ecosistema ha cambiado mucho y ha crecido mucho, pero bueno, simplemente pues entender que al final el mundo es muy grande, que el mundo a día de hoy pues es muy digital, que te permite pues conectar con mucha gente en muchos sitios y que tú pues bueno, puedes construir compañías eh, con un ámbito y con una visión global pues desde prácticamente cualquier sitio del mundo. Y bueno, pues con esto más o menos acabamos esta primera parte. Como decía, la idea es pues poder contaros muy rápido un poco mi experiencia y un poco, bueno, pues el resumen de ciertos aprendizajes que he ido teniendo a lo largo
de estos años, pero bueno, la idea es hacerlo lo más interactivo Así es. eh, posible, que la Invitar, gente. Ignacio, invitar a la gente a que vayan comentando o haciéndote preguntas también por el chat, ¿verdad? Sí, justo, la idea Así es como es. decía, decir, tampoco quiero hacerlo súper aburrido, la idea es pues en este espacio poder conversar, debatir diferentes opiniones, que me contéis también un poco, pues bueno, cuál es vuestra experiencia, vuestra visión y bueno, pues compartir un poco pues entre diferentes emprendedores nuestra visión de las cosas. Así es. Y bueno, y gracias a ti, Ignacio, por también darnos esa mirada. Yo de pronto te escuchaba y claro, veo la mirada que nos estás trayendo es como estratégica a la vez, ¿no? O sea, es el sentido de no quedarme solamente con lo que estoy viendo aquí en mi entorno, que ojo, tenemos gente variadita de distintas partes conectadas. Ahí tiene a María Emilia, dice de mucho frío en Berlín. Este, pero a ver, digo, más allá del contexto particular en el que cada uno esté, pues ciertamente a veces nada más la dinámica que tengo, hablo ya desde nosotros con nuestro país siempre tan cambiante y emocionante e intenso, que nos hace estar atentos a tantas variables al mismo tiempo. Pero más allá del contexto que pareciera ser, buscar opciones donde pueda ser más favorable para llevar un proyecto adelante. Lo que me planteaba yo esta pregunta, ojo, aquí pensando en voz alta, o sea, porque tal vez pienso, no estoy en el mejor contexto para emprender, pero definitivamente mi solución aquí hace mucha falta, ¿no? Es otra mirada. Entonces también yo creo que siempre que vemos al emprendedor que tiene ese deseo de llevar adelante, tú decías la fórmula mágica, o sea, yo lo anotaba, ¿no? Es formación porque definitivamente tenemos que formarnos, pero también hay algo de curiosidad, ¿no? Esto de ver, oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? O sea, ese gusanito que te lleva a moverte y a ir un poco más allá, más la experiencia, termina abriéndote un poco ese camino de cuál es esa área en la que, bueno, definitivamente te sientes más cómodo y en la que sientes definitivamente que puedes aportar. Pero entonces, quería un poco sopesar esto, ¿no? O sea, que no se vea tan estratégico, no quisiera decir la palabra utilitario, o sea, en el sentido de que, bueno, me voy para acá porque aquí tal vez hay más financiamiento, allá tal vez las regulaciones son más laxas aquí, o sea, como que voy jugando un poco con el entorno, sino ver también cómo eso me permite llevar adelante una solución que probablemente estoy convencida de que es de valor, que es necesaria, que quiero que se lleve adelante y pues jugar un poco con eso. ¿Cómo lo ves? Con esas dos miradas. Aquí ya te Vale. hicieron otra pregunta. Desde tu Sí, experiencia, ¿qué recomendaciones harías a un emprendedor en el área de tecnología de la educación con base en fortalezas, debilidades que hayas podido identificar? Gracias, María. genial. Vale, vamos por partes. Si quieres, te contesto primero a ti y ahora pasamos a la primera pregunta de María. Vale, pues 100%. Y la parte de la curiosidad yo creo que es algo indispensable. Al final, realmente, un emprendedor para mí no deja de ser alguien que busca una solución diferente a un problema, ¿no? Bien porque el problema no tiene solución a día de hoy, bien porque la solución es ineficiente, bien porque la solución es cara, pero bueno, no deja de buscar una solución distinta y sobre todo mejor que lo que ya hay, y eso es imposible sin curiosidad, ¿no? Si tú eres una persona conformista, eso es imposible. Y luego hay otro punto clave, ¿no? Que yo creo que lo hemos comentado, y es que al final realmente, pues, en el mundo de la empresa las cosas van muy rápido, ¿no? Salen empresas nuevas todos los días, soluciones nuevas todos los días, con lo cual eso te obliga a mejorar de manera continua, ¿no? Entonces, si tú no eres una persona curiosa, eso es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, para mí la curiosidad es algo prácticamente intrínseco a un emprendedor, ¿no? Yo creo que un emprendedor es una persona curiosa, porque si no tienes esa curiosidad, ¿no? de buscar nuevas fórmulas y de buscar nuevas soluciones, pues nunca vas a tener, ¿no? Quizá eh, esas ganas o esa necesidad de montar una empresa, ¿no? Yo creo que la gente que es más conformista, pues al final no le apetece tanto emprender o complicarse tanto la vida como a veces eh, emprender. Y el segundo punto que comentabas, que yo ahí 100% también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hablabas un poco de la palabra utilitarismo, ¿no? Y la palabra eh, estrategia. Yo creo que aquí hay una cosa súper importante que yo decía al principio.
las cosas muchas veces son un mix, ¿no? Son una conjunción de otras cosas, ¿no? Y yo veía mi caso y bueno, pues veía mi caso particular, pues una mezcla de ciertas cosas y el caso de otra gente pues era un mix de otras cosas, ¿no? Y muchas veces creo que al final eh, como emprendedor pues intentamos muchas cosas, probamos muchas cosas, intentamos lanzar proyectos, algunos salen bien, otros salen mal. Y hay muchas cosas que a corto plazo no funcionan o no tienen sentido o no parece que prosperen y luego pues cuando las miras 7, 8 o 9 años más tarde te das cuenta, ¿no? Que un poquito de lo que aprendí aquí, un poquito de lo que aprendí aquí, un poquito de lo que aprendí aquí, hacen un mix que de repente me pone en una posición o me hacen tener una visión de las cosas, que es lo que hace que mi empresa prospere, ¿no? Pero si no hubiese tomado ese riesgo, si no hubiese probado esto, si no hubiese ido a aquel evento, si no hubiese tomado aquella formación, pues me faltarían esas pequeñas piezas que luego todas juntas conectadas más tarde, pues hacen que yo tenga una visión o una oportunidad o una experiencia que me hacen tener una posición en la cual pues la empresa funciona, o la empresa crece o mi idea prospera, ¿no? Entonces creo que es verdad que esa parte de utilitarismo muchas veces es la consecuencia, ¿no? De haber tenido esa curiosidad y esa capacidad pues, de querer crecer por muchas vías, ¿no? Pues por formarme, por ir a eventos, por preguntar, por lanzar proyectos, muchas veces pequeñitos, no tienen por qué ser grandes, ¿no? En cada uno hay un aprendizaje. Y bueno, yo creo que es un poco pues el mix que yo creo, ¿no? La que la curiosidad es indispensable y que muchas veces pues en el largo plazo es esa suma de pequeñas cosas, ¿no? Que bueno, pues parecen de primeras insignificantes, pero que bueno, pues el exponerte de manera continua a ellas, pues te dan que al final a largo plazo pues tienes una experiencia, ¿no? Un expertise o bueno, pues un conocimiento que quizá otra gente que no ha querido tomar esos pequeños riesgos, pues no tiene, que cuando vas a lanzar ese proyecto, pues lo ves todo claro porque dices, vas juntando aprendizajes o vas juntando experiencias o vas juntando vivencias o vas juntando consejos que te han dado, ¿no? Y eso es un poco lo que yo veo. Pasamos, si quieres, a la pregunta Gracias. de Vamos a pasar María. a la de María, que además tú tienes experiencia en el área, Sí, ¿ah? Así que, María Manja, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones harías a un emprendedor en el área de tecnología de la educación con base en fortalezas y debilidades que hayas podido identificar? Y ella más abajo te pone recomendaciones para el contexto venezolano, el vale. apellido. Ahí, bueno, el contexto venezolano y el contexto Lo español, conocemos yo más creo que nosotros. con matices, pero bueno, se parece bastante porque, bueno, al final creo que, bueno, pues la forma de hacer las cosas, ¿no? Y los tiempos y el carácter se parece mucho. Bueno, lo primero, enhorabuena, a mí la parte de tecnología y educación me encanta. Y bueno, pues consejos y debilidades, bueno, quizá fortalezas. Eh, por un lado, creo que es un sector apasionante, ¿no? Porque es un sector que creo que tiene un impacto enorme, ¿no? En la sociedad y creo que eso, bueno, pues te hace que todos los días te levantes con más ganas, ¿no? Y además creo que tiene un impacto muy real, ¿no? Al final, pues todas las empresas tienen un impacto, pero hay compañías pues que tienen un impacto que está muy lejos, ¿no? Igual, pues es una cadena enorme y tú estás en el medio y realmente el impacto, pues no lo ves tan directo, ¿no? Pero bueno, creo que cuando estás en un sector como la educación, el impacto lo ves muy, muy directo, ¿no? Cuando ayudas a un estudiante, cuando ayudas a una familia. Entonces, bueno, creo que es un sector muy bonito, de los cuales pues no te importa trabajar muchas horas, porque como te decía, pues ves que tiene un impacto muy positivo en la sociedad. Otra fortaleza es que, bueno, creo que es un sector olvidado, por lo menos en España no es un sector donde haya muchas compañías, ¿no? No es quizá el sector más glamuroso, ¿no? O el sector que llena más fotos o que sale más en los periódicos, ¿no? Al final todo el mundo quiere montar pues, una red social, una compañía tecnológica, todo el mundo quiere ser el próximo Facebook, el próximo Google. Bueno, la educación es quizá un sector más tradicional, quizá no es tan glamuroso, ¿no? No sales en la portada del periódico y eso pues te lleva a que es un sector donde hay menos compañías, ¿no? Tú montas una compañía tecnológica y hay 25 competidores, montas una compañía de educación y probablemente en muchos nichos estés solo. De hecho, nosotros, PNP Internacional, estamos prácticamente solos y prácticamente nadie hace nada parecido en España. Entonces, eso también, pues, en el fondo es una fortaleza para ti, ¿no? Al final, pues bueno, tienes un sector súper establecido, sectores más antiguos de la historia, apenas universidades son de hace 800 años,
en el cual, pues en algunos países como es España, y como estoy seguro que sean otros países de América Latina, pues tienes poca competencia y quizá para mí la debilidad, sobre todo desde el punto de vista de un emprendedor, ¿no? Que es una persona que quiere hacer muchas cosas muy rápido, muy deprisa, es que es un sector tradicional. Y eso quiere decir pues, que es un sector que muchas veces pues, los tiempos son lentos. Y bueno, no es algo necesariamente malo porque el sector lo manda, ¿no? Al final, cuando tú estás haciendo pues, una solución, un plan de estudios, una mejora en un colegio y tiene un impacto en miles de personas, pues al final es un proceso lento, tiene que haber unos comités, tiene que tener una supervisión, muchas veces pues hay financiación pública, financiación privada, hay reguladores del Ministerio de Educación. Entonces, bueno, pues tiene procesos que son lentos por la propia naturaleza, ¿no? Del impacto que tiene la educación, pero muchas veces quizá el emprendedor quiere ir muy rápido, ¿no? Entonces, si quieres ir muy rápido, quizá el sector educativo no sea el sector más rápido del mundo, pero bueno, creo que es simplemente pues, saber entender, ¿no? Un poco pues, cuál es el contexto de las cosas, la forma en la que funciona pues, la regulación también en el sector y a veces pues, tener un poco de paciencia y eso quizás sea una pequeña debilidad, ¿no? Que al final, bueno, pues hay sectores de verdad que las cosas van más rápido o hay menos regulación, pero bueno, tampoco es algo per se malo, es simplemente pues, entenderlo, ser realista con los tiempos y bueno, pues bueno, saber jugarlo un poco, ¿no? Pero bueno, Así en es. general creo que es un sector precioso. Interesante. María Emilia te pregunta cuál fue tu primera empresa. Sí, mira, pues mi primera empresa aparece ahí, fue Startup Mansion, que como os comentaba, Estar. básicamente Ajá. éramos una especie de incubadora que, bueno, pues lo que buscaba era un poco poder acercar, ¿no? A emprendedores españoles al ecosistema emprendedor de Nueva York, año 2014. Bueno, pues como os decía, España todavía pues había poquita innovación y bueno, pues había gente que tenía ideas pues muy ambiciosas y que tenía ganas de salir, pues que quería un poco, ¿no? Intentar pues aprender, ¿no? De gente que sí que había construido empresas grandes y que sí que había pues compañías tecnológicas muy grandes y fue la primera empresa que montamos. Es verdad que comercialmente fue bastante exitosa, porque es verdad que bueno, pues la necesidad sí que estaba ahí. Nosotros éramos muy jóvenes, muy echados para adelante, no pensábamos mucho las cosas y es verdad que bueno, pues ofrecíamos una solución que nadie más estaba ofreciendo, pero bueno, pues fue también difícil, ¿no? Y ahí comentabas un poco cómo fue la transición de un país a otro, pues como siempre es las transiciones de un sitio a otro, pues son cambios y son difíciles. Nosotros en concreto, pues teníamos una situación muy concreta y es que íbamos pues de un país eh, como era España, pues con un poder adquisitivo medio a un país, y en concreto una ciudad como era Nueva York, pues muy cara, ¿no? Entonces nosotros teníamos un problema y es que nuestros clientes eran empresas españolas o emprendedores españoles que nos pagaban pues, a precios españoles y nosotros teníamos costes a precio de Nueva York, ¿no? Entonces, un poco esa diferencia entre que mis ingresos eran pues más reducidos y mis costes eran muy altos, pues hacían que, bueno, pues los números fuesen siempre muy justitos, ¿no? Había que estar siempre Por haciendo, eso las finanzas, Ignacio, ya entendimos. haciendo, haciendo malabarismos. No, pero bueno, al final, pues esto, bueno, son cosas que pasan, pero bueno, también es un aprendizaje, ¿no? Intentar, pues, entender y jugar un poco con esa parte, ¿no? Clientes, proveedores, intentar siempre que al final el cliente me pague más de lo que me cuesta el proveedor e intentar tener clientes en mercados que pagan mejor y proveedores en mercados que sean más baratos y no al contrario. Y bueno, pues al final, un poco lo de antes, ¿no? Que la transición se soluciona un poco con curiosidad, ¿no? Al final nosotros pues éramos muy jóvenes, tampoco teníamos un nivel de experiencia eh, enorme, pero éramos muy curiosos, ¿no? Tanto mi socio Carlos como yo éramos, pues, bueno, muy curiosos. Nosotros íbamos a todos los lados, tocábamos la puerta sin conocer a nadie, preguntábamos, buscábamos gente que nos hiciese caso, que nos ayudase, que nos pudiese echar eh, una mano. Y bueno, creo que cuando pues, eres honesto, tienes un proyecto interesante, preguntas, bueno, pues al final hay mucha gente, ¿no? que sí que te ayuda por el camino y así fue un poco como empezamos, ¿no? Pues con muchos españoles que estaban en Nueva York, que bueno, pues nos echaron una mano, con gente que le pareció que nuestra historia pues tenía bueno, gracia, que aportaba valor y que bueno, pues te van ayudando poco a poco, te vas equivocando mucho y vas aprendiendo por el camino.
No sigue operativa, no está activa. Ya Startup Bueno, Mansion. luego evolucionó mucho a otros conceptos y terminó siendo EP International. Pero bueno, Ah, ok, es un poco ok. el Conocemos nacimiento la de todo. evolución. Muy bien, qué bueno. Magda Rosselló dice, vamos a ver, emprender partiendo de haber identificado una necesidad real previamente. ¿Cómo identificarla? En función a hipótesis. Hay expertos que consideran que hay que crear productos para clientes ideales en lugar de buscar clientes para productos previamente existentes si se quiere innovar. No sé si quieres Vale, hacer algún comentario allí. sí, genial. Es una muy buena eh, pregunta, ¿no? Y creo que no hay una respuesta cerrada, ¿no? Creo que ambas son correctas. La diferencia es un poco el nivel de riesgo, ¿no? Que tomas en ese emprendimiento. Como hablaba antes, al final, pues hay, bueno, pues países o emprendedores, ¿no? Que quieren montar empresas, pues, súper disruptivas, ¿no? Yo quiero montar una empresa, pues, que llegue a todo el mundo y que sea súper líder. Y hay gente que dice, mira, yo lo que quiero es montar una empresa que al final, pues, ayude a estos clientes o a este sector y tampoco tengo, ¿no?, la necesidad de ser el próximo Google. Entonces creo que ambas valen, ¿no? Tú puedes ser capaz de crear un mercado nuevo, que es un poco pues, ese producto para clientes ideales, ¿no? Como puede ser, pues, no sé, supongo que muchos conoceréis el caso de Tesla, ¿no? Es decir, vamos a montar un mercado nuevo que no existe, que es coger una industria entera, que era un coche pues, que tenía un motor de combustión y ahora ese coche que tiene un motor de combustión tiene un motor eléctrico, ¿no? Y crea un producto, pues, bueno, para un mercado, para un cliente ideal que hasta ahora no tenía una solución, o yo pues simplemente, bueno, pues puedo coger un coche que ya existe y simplemente mejorarlo, hacerlo más barato o hacerlo eh, más robusto. Lógicamente, pues al final depende un poco de ti como emprendedor, ¿no? De cuál es un poco el nivel de ambición. Creo que ambas son válidas. Lógicamente, el nivel de riesgo y también de potencial beneficio, pues es muy distinto. Pero bueno, yo creo que al final muchas veces cuando queremos emprender, lo más fácil es buscar un poco en lo que conocemos, ¿no? Que comentabas un poco, pues cuál es un poco, ¿no? La forma, ¿no? De identificar posibles bueno, pues ideas o soluciones, yo creo que pues muchas veces por entorno es lo más fácil, ¿no? Al final todos tenemos un entorno que conocemos, ¿no? Pues por familia, por formación, por experiencia y todos en el día a día en nuestro entorno vemos cosas que no nos gustan, ¿no? Pues ineficiencias, malas soluciones, cosas que son caras, cosas que no funcionan bien y al final, bueno, pues montar una empresa o montar un proyecto o emprender sobre lo que conocemos y que ya somos, bueno, pues poco conocedores de cosas que no funcionan, es un poco más fácil, ¿no? Que intentar crear un mercado entero nuevo desde cero, pero bueno, ambas opciones son válidas, depende un poco pues cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Y de ambición que tenemos y también un poco la parte de capital, ¿no? Cuando quieres montar un proyecto muy grande para prácticamente crear una industria nueva, pues tienes que planificar muy bien cuál va a ser la financiación, porque esos proyectos en general pues suelen ser mucho más lentos a la hora de monetizar y de generar dinero. Requieren mucha más inversión inicial. Así es. Mira, voy a hacer dos avisos porque se nos está acabando el tiempo y voy a leer un poco las preguntas porque te están haciendo un poco de trampa, querido Ignacio. Ignacio es de Madrid y Dime. ustedes le están haciendo preguntas de Venezuela. Así que vamos a ver cómo hacemos. Pero a ver, lo primero es, tenemos allí en el chat el formulario para medir la satisfacción del foro de hoy. Por favor, aprovechen de rescatarlo de una vez, le dan clic y así lo dejan allí para completarlo. Acuérdense que tenemos que hacer este link de satisfacción por cada foro. Luego, invitarlos de una vez al foro de la semana que viene. Ya tenemos confirmada a Vanessa Marcano, empresaria, consultora de negocios, ganadora de Guaira, concurso de ideas, Google for Startups, programa IBM y esa, en fin, es nuestra invitada del foro de la semana que viene. Entonces tienen ustedes allí calientico ese link que no lo tiene más nadie para que se registren para la semana que viene. Entonces voy, Ignacio, con los siguientes comentarios y preguntas que te van haciendo. Saludos, Lisette, dicen que crisis es oportunidad.
Bueno, de eso, entonces si tenemos crisis, tenemos muchas oportunidades. En tal sentido, ¿qué sector tiene más oportunidades en Venezuela para un emprendimiento? Bueno, creo que forma un poco lo que dice Ignacio, o sea, el estar acá, el tener la claridad de lo que está ocurriendo nos hace a nosotros tener un poco los lentes más afinados. De todas maneras, voy a seguir recorriendo porque hay varias preguntas un poco en ese sentido. César Guaita, o sea, para que tú veas, Ignacio, nuestros emprendedores quieren emprender aquí. Así que, porque aquí Hacen bien, hacen bien. así es, aquí hay muchas cosas que hacer. Dice César, ¿quiénes podrían aportar financiación para el desarrollo de empresas que aspiran a exportar cacao venezolano y aguacates hacia mercados europeos, asiáticos, del Caribe? Asesora proyectos de tesistas en esos rubros de producción agrícola. Mil gracias, apreciado Ignacio. Vamos a pensar allí opciones de financiamiento. Voy con Pedro para hacer como el barrido y cerramos las preguntas, amigos, porque no nos va a dar tiempo, ya son las 4:55. Pedro Chacón nos dice, hablaste de que el principal cierre de empresas en España es por falta de capital de trabajo. ¿Puedes darnos algunas sugerencias para levantar capital en un país como Venezuela que no venga de la banca? Podría ser capital de riesgo o cualquier otro formato. Vale, genial. Pues las intento contestar más o menos juntas porque, bueno, se parecen Así un es, poquito, ¿no? Aquí, al que tenga un poco más interés, como decía antes, yo creo que la última sesión que hablaba justo de financiación para emprendedores la tenéis en el canal de YouTube para que la podáis consultar y si no, pues en el futuro lo podemos también ver para hacer una nueva sesión sobre el tema. Yo creo que hay dos puntos, ¿no? Por un lado, conocer un poco cuáles son las principales fuentes de financiación, ¿no? Al final tenemos, pues, por un lado, todo lo que son los productos clásicos de deuda, que es pues principalmente lo que hace un banco, ¿no? Te presta dinero esperando que se lo devuelvas pues con unos tipos de interés. Tenemos todo lo que son eh, inversores que nos acompañan en el proyecto a riesgo, básicamente pues nos dejan un dinero, ¿no? Pues a cambio de acciones de la compañía, que pueden ser pues business angels, capital riesgo, fondos de private equity, etcétera. Tenemos también muchísimos programas gubernamentales. En general, los programas gubernamentales no siempre son para nacionales, ¿no? De hecho, en Madrid pues, hay muchos programas que son precisamente lo contrario, son para atraer empresas de fuera. De hecho, pues para países de habla hispana hay un programa que se llama International Lab, que lo que busca pues, es justo apoyar empresas de habla hispana de otras zonas que no son españolas, pues para que vengan, ¿no? a apostar por crear sus empresas en Madrid y a generar empleo en Madrid, igual que esta iniciativa, pues las hay muchas de muchos gobiernos, ¿no? Al final hay programas gubernamentales que muchas veces, pues yo siendo de Venezuela, puedo aplicar a un programa del gobierno de España o del gobierno de Reino Unido o del gobierno del país que toque. Y luego hay, pues, sobre todo hay muchas plataformas de financiación online, ¿no? Y esto básicamente, pues son plataformas que ponen en contacto emprendedores con inversores, a veces grandes y muchas veces pequeños y medianos, ¿no? Y es importante entender que igual que hablamos de la parte de emprendimiento internacional, pues que yo como emprendedor puedo intentar crear mi empresa en un sitio que no es necesariamente el sitio donde he nacido, es también importante entender pues que al final la financiación cada vez es más global, ¿no? Entonces yo puedo ser Ignacio, haber nacido en Madrid, tener una compañía en Madrid y que mis inversores pues sean americanos o ingleses o colombianos o venezolanos, ¿no? Y en Venezuela es un poco lo mismo, ¿no? Eh, Quizá el mercado de capitales y de inversión pues, no esté tan desarrollado. En España, desgraciadamente, tampoco es uno de los sitios donde esté tan desarrollado. Eh, pero pues yo tengo la capacidad de buscar inversores de fuera, ¿no? Y muchas veces pues hay muchísimas compañías, de hecho pues si buscáis hay muchísimos casos, ¿no? De compañías súper exitosas de América Latina. Supongo que muchos conoceréis Rappi, por ejemplo, que es una plataforma colombiana, pues sus inversores son americanos, ¿no? Entonces, al final, si tenemos un proyecto bueno y un proyecto interesante, pues podemos buscar inversores de otras zonas, tanto en la parte clásica, ¿no? De fondos de capital riesgo y business angels, como en la parte de plataformas de inversión, pues en las cuales igual la persona o los fondos que me ponen el dinero para llevarme el proyecto no tienen por qué ser de Venezuela, ¿no? Pueden ser pues de Colombia, de Perú, pueden ser de Reino Unido, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, hay otro ejemplo que me viene a la cabeza cuando comentaba Luz Aymara, pues que la ponente de la semana pasada ha pasado por Guaira, pues Guaira es un ejemplo súper bueno, ¿no? Guaira tiene sedes en el mundo, a día de hoy, si no me equivoco, tiene
tiene 7 y ellos financian proyectos de todos los sitios, ¿no? Tiene una sede en Madrid, pero la sede de Madrid financia proyectos de cualquier lado. Tiene una sede en Perú y la sede de Perú, pues casi seguro que financia proyectos venezolanos, tiene una sede en Brasil, etcétera. Entonces creo que la inversión cada vez es más internacional y yo como emprendedor pues tengo que saber también buscar fuera, ¿no? Nosotros, lógicamente, como hispanohablantes, pues lo más fácil es buscar en otros países de habla hispana, ¿no? Que nos van a entender mejor y que culturalmente se van a aparecer más, pero el mercado es muy global. De hecho, pues lo que comentaba antes, ¿no? Las compañías españolas tecnológicas más grandes, pues prácticamente todos sus inversores son americanos, ¿no? Porque es un poco donde hay más capital. España al final, pues el capital es más limitado porque es un país más pequeño, un país quizá menos innovador y también eso es un poco lo que tenemos que hacer como emprendedores, ¿no? Igual que hablábamos antes, bueno, pues de optimizar un poco la parte internacional para algunos aspectos, pues también tenemos que buscar a veces inversores fuera, porque quizá donde estamos, pues en un momento puntual o por una situación concreta, pues no hay tanto capital o hay capital, pero para otro tipo de proyectos, ¿no? Igual en mi país lo que se lleva mucho es el turismo y yo quiero montar un proyecto de agricultura, o al revés, ¿no? En mi país lo que se lleva mucho es la agricultura, yo quiero montar un proyecto tecnológico. Entonces hay muchas veces pues que no hay capital o que el capital va a otros sectores y pues tenemos que buscar soluciones en otros sitios. Y a día de hoy a través de Internet es súper fácil, que yo puedo estar en Madrid, poner mi proyecto en una plataforma, pues por ejemplo hay una inglesa muy conocida que se llama Seeders, y yo estando en Madrid, sin salir de Madrid, pues puedo conseguir inversores que están en Reino Unido, a los cuales no voy a ver nunca en persona, pero bueno, pues a través de esta plataforma nos conectan y se gestiona todo y todo es genial. Si ellos tienen acceso a un proyecto súper bueno en Madrid y yo tengo acceso pues quizá a un capital que no habría podido tener en España. Así es. Bueno, Ignacio, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Relatos de un Emprendedor. Creo que nos quedamos con varios datos. Yo creo que lo primero es una invitación a mantenernos curiosos y atentos, Sí, sí, a siempre, eso que siempre. no se nos olvide nunca que la financiación cada vez es más global, que ciertamente tenemos muchísimos temas a lo interno, pero hay otros países también que podemos tener en el radar y observar y medir oportunidades que pueden estar ocurriendo y que no las estamos viendo por simplemente estar dirigiendo la mirada tal vez a donde no es. Ignacio, gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y por darnos pues estos datos que siempre son valiosos. Creo que la dinámica del emprendedor en el día a día, pues a veces perdemos de vista el ver un poco más allá, ¿no? Que esa, de la cantidad de obligaciones, responsabilidades que tenemos. Así que agradecemos muchísimo que nos hayas hecho pues toda esta invitación a seguir atentos a tantas cosas que ocurren y tantas cosas que al final, como bien decías, gracias al Internet y a la globalización, pues están allí al alcance de todos. Quisiera que te despidieras de las personas que nos acompañaron a lo largo de esta hora. Y bueno, y si ves, ahí está Alejandro conectado, Pedro, Patricia, que nos acompañaron en la edición de P Sí. 2024. Y ya tenemos el formulario, déjame aprovechar de decirles, ya tenemos el formulario de postulación listo en nuestro Linktree en Instagram para EP International 2025 con un precio especial para los que llegan a través de LOCAP, así que esperamos que lo sepan aprovechar. Ignacio, Un verdadero placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Y nada, un abrazo súper grande desde Madrid y nada, espero que acabe genial el día por Venezuela. así es. Feliz tarde para todos, gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Un abrazo, chao. Chao, saludos.